compañero y amigo intelectual de primer orden global, Boaventura de Sousa Santos, transmitiendo con nosotros, él desde Coimbra, Portugal, nosotros desde San Juan de Puerto Rico, y transmitiendo en sincronización con Radio Raíces en San Sebastián, Puerto Rico. Nos acompaña también el puertorriqueño, amigo, abogado y doctor Ángel Manuel Rivera, que está aquí presente. Así que tenemos dos amigos hoy presentes y vamos a hablar sobre Ucrania, sobre el conflicto de Ucrania, que todo el mundo ha escrito, pero tenemos que decir que ayer o antes de ayer publicamos en el Post Antillano un escrito del compañero Boaventura de Sousa Santos que a todo el mundo le pareció importantísimo, que es un reconocimiento de que el conflicto se asume o se debe asumir a partir de un acto, por llamarle de alguna forma jurídica, de negligencia en el comportamiento por parte de la Unión Europea. Con esta pequeña introducción le damos las gracias al Post Antillano en San Juan de Puerto Rico, a Adrián Ciacapera en los controles aquí en San Juan, a Robertito Rivera en los controles en San Sebastián y al equipo de producción liderado por Alejandra Ortiz Arraiza, quien hace esto posible, y a Ramón Edwin Colón Prats en la mentoría general. Antes que nada, ¿cómo estás, Boaventura? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, estoy bien. Personalmente, todavía vivo en mi pueblo porque la pandemia aquí en Portugal no ha pasado totalmente. Entonces, estoy por aquí, pero voy a dictar mis clases, etcétera. La vida sigue, ¿no? Muy bien, bueno, pues te saludamos y saludamos también entonces al compañero Ángel Manuel Rivera. ¿Cómo estás, Manolo? Feliz de la vida, Daniel. Un abrazo, un saludo cordial y al querido amigo en Portugal, desde aquí, desde San Juan. Muy cálido. Bueno, pues vamos a empezar entonces, sin entrar en detalle. Boaventura, explícanos de todo lo que tú has estado escribiendo en estos días, pero danos tu mirada de este conflicto, que es un conflicto que esperamos no se salga de control, aunque ya está en otro control. No estoy diciendo que nunca ha salido de control, sino que está en otro tipo de control. Pero sería bueno un poco la reflexión que tú haces a partir del artículo publicado en el Post Antillano, entiendo que fue en el día de ayer, sobre el reconocimiento de la culpa o de la responsabilidad de la Unión Europea en todo este conflicto, que es un poco distinto a lo como lo hemos hablado en Puerto Rico. Mira, Daniel y Ángel, muchas gracias por estar de nuevo en Puerto Rico con ustedes, con el Post Antillano. Un placer enorme. Mira, lo que está pasando en Ucrania es una tragedia completa, una tragedia humana, lo habíamos visto y lo consideramos como tal, obviamente, y lo que está pasando es obviamente no solamente una tragedia, sino también un disturbio completo con el entendimiento del posguerra aquí en Europa, donde la autonomía de los pueblos, que a mi juicio debe vigorar siempre, la autodeterminación de Ucrania, está en peligro. Yo soy alguien que ha siempre luchado por la autodeterminación de los pueblos. Y por eso yo condeno, obviamente, la invasión de Ucrania y reclamo que Ucrania se mantenga, si quiere, como quiere su pueblo, un país independiente. Dicho esto, pienso que es importante, como sociólogo, yo diría, de ver por qué llegamos aquí. O sea, ¿cómo es posible que 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, y tú tienes que ver, Daniel, que estamos en Europa, que es el país, el continente más violento, digamos, del mundo, porque fue lo que mató más gente durante el siglo XX. 78 millones de personas, 24 millones de rusos también, y todos los otros ucranianos, alemanes, franceses, italianos, etcétera, como polacos, obviamente, que murieron en estas guerras, ¿no? Entonces es una tragedia, hay que saber cómo llegamos aquí. Lo que me parece
es que esta es la guerra que casi por definición podría ser evitada. Y que es una lástima como los liderazgos, sobre todo europeos, no han explotado todas las posibilidades de evitar lo que está pasando, porque lo podrían evitar. Bastaba hacer claro que el acuerdo que existe en este momento de la NATO en Europa es como está. No vamos a ampliar el NATO para nada, porque realmente Rusia decía desde a 20 años, de hecho, que realmente se sentía preocupada en su seguridad si los misiles de mediano alcance de la NATO se ponen en su frontera. O sea, tal cual como la crisis de los misiles en 1962. Entonces, es prácticamente la misma situación cuando los Estados Unidos han dicho que no quería. Y claro, la Unión Soviética de entonces tuvo que recular. Entonces, era posible evitar, porque hay varios países neutrales en Europa, Finlandia, Suecia, Austria, Suiza, son países que han decidido, después de la Segunda Guerra Mundial, mantenerse neutrales para garantizar una seguridad colectiva. El principio que estaba de las Naciones Unidas después de la guerra es el principio de seguridad colectiva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la seguridad es indivisible. O sea, para un país estar seguro no puede ser a costa de otro. Tienen todos que sentirse seguros. Lo que pasó de alguna manera fue que en gran medida, por interferencia de los Estados Unidos, han realmente provocado un avance constante de NATO para este. Y Rusia siempre reclamando que no puede ser. La Unión Europea podría haber, porque es muy dependiente por energía, por el gas, por todo, podía haber evitado eso, pero no lo hice porque no tiene ninguna política externa, exterior, está muy dependiente, como se ve, de los objetivos geoestratégicos que podemos después discutir de los Estados Unidos para Europa. Entonces es una tragedia que podría ser evitada. Yo realmente como europeo digo que los liderazgos de este continente no lo han visto y no lo han visto bien. Y antes podrían, había gente como Olof Palme, como Willy Brandt, como tantos otros hombres de políticos de Estado que se recordaban de la guerra y que por eso no querían otra guerra. Y ahora tenemos esta tragedia de refugiados que es también una tragedia en sí misma, porque los europeos estaban dejando morir en el Mediterráneo los refugiados inmigrantes que venían de África, que venían de Siria, que vinieron del Medio Oriente, cerrando sus fronteras. Y ahora se sienten obligados a abrirlas, sin más. Entonces, esto es algo que, si buscamos tener un poco de calma para pensar, hay que ver dónde están las causas de todo esto y no pensar simplemente que es un algo que realmente no pienso que Putin sea un líder democrático ideal de ninguna manera. Pero no voy a decir, no voy a demonizar y pensar que la culpa es simplemente de Putin. Yo pienso que se podría haber evitado esto porque las consideraciones de seguridad me parecían, digamos, razonables y no difíciles de cumplir. Era esto. Querido amigo, profesor, doctor, intelectual de primer orden, Boaventura de Sosa Santos, quien habla mejor español que algunos de nosotros, porque él se pasa aquí metido en América Latina, en todos sus proyectos de investigación global en que participa, pero que a lo largo de todos sus años de vida ha mantenido una consistencia muy bonita como un hombre de pensamiento de izquierda, progresista, adelantando lo que es la causa de las luchas sociales por el bienestar de todas y todos, en todos los formatos que estemos,
Y dentro de esa conversación ha estado escribiendo consistentemente sobre el conflicto de Ucrania, y la más reciente columna se la publicamos ayer en el Post Antillano, que está un poco en este resumen que nos está dando de que no es ver el resultado, que hay una guerra y están tirando tiros y hay un ejército de invasión y hay un pueblo invadido, sino que hay unas relaciones causales que nos han llevado a este momento y que modificando las relaciones causales podríamos empezar a dialogar de la transformación del conflicto. Nosotros en Puerto Rico, voy a escuchar a Manolo un poco que nos responda o nos reaccione a lo que usted ha dicho, profesor y amigo Boaventura, porque en Puerto Rico el debate, te podrás imaginar, es un debate colonial, de un territorio colonial que parte de la premisa que Putin y el diablo son primos hermanos. O sea, no es que sean hermanos, es que son de la misma familia y son terribles. Y eso no es posible porque nos simplifica la situación en un conflicto que debe ser complejizado. Es muy complejo y hay que buscar soluciones. Así que tú traes el dato de los 20 años de la expansión de la OTAN y la respuesta del gobierno ruso, liderado por Putin, que dice, esto me preocupa porque lo que me está es creando un encerramiento con armas nucleares de, como bien dices tú, de mediano alcance, que están en 5 minutos en Moscú y que son difíciles de interceptar. Esto es una guerra de logísticas militares. Pero por otro lado, en Puerto Rico entonces se ha planteado cosas muy extrañas. Lo primero que hizo el gobernador de turno fue prohibir el vodka ruso, que descubrimos que Stolichnaya no es rusa, aunque tiene un nombre ruso. Entonces empiezan a buscar cuál es la vodka rusa que hay que prohibir en Puerto Rico. Bueno, después aparecieron una de segunda clase. Pero me gustaría, Manolo, si puedes intervenir y hacer un comentario como alguien que ha estado, Manolo es un compañero abogado, profesor también, y recientemente se hizo doctor con un libro que ganó premio sobre Muñoz Marín y la relación de Muñoz Marín en los 60 con Cuba, las relaciones de soberanías contestadas. Y dentro de eso han estado en unos foros que Manolo ha participado recientemente con otros compañeros de la organización a la cual él pertenece, que se llama el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Manolo, por favor. Gracias, Daniel, y gracias al querido amigo Buenaventura. Bueno, pues yo también, como creo que gran parte del mundo, estoy perplejo, preocupado por este conflicto. Yo espero que se mantenga, en primer lugar, que cese y termine, si posible, mañana mismo. Y si no es así, el plan B, que se quede local, no amplíe sus alas, porque ciertamente no sería buena noticia para nadie. Esto tiene unas complejidades, como lo ha dicho el compañero Buenaventura, que nos lleva, en el caso de Puerto Rico, y sé que en otros lugares del mundo, a simplificar, como dice Daniel, y a repetir la logística de la Guerra Fría, de la película de indios y de vaqueros, de unos buenos y otros malos, y donde de antemano pues se le etiqueta a cada uno y ya tú puedes predecir los argumentos de cada uno, los históricos de la izquierda y de la derecha, especialmente de la derecha, de que ha sido tan maniquea, tan repetitiva, tan simplista, como que Putin es de la familia del diablo, y se repite, se reproduce lo que vimos por 60 y pico de años, 40 y pico de años en la Guerra Fría, los argumentos de uno y de otro. Y de eso pecó también la Unión Europea, de eso también pecó Occidente, de eso también pecó Estados Unidos, OTAN, de no entender el proceso extraordinariamente complejo, histórico, cultural de la relación entre Ucrania y Rusia, que viene de casi nada, como desde el siglo XI después de Cristo, de Kiev, que fue el primer principado de los pueblos eslavos, con unas imbricaciones extraordinariamente complejas, antiguas, y Occidente evidentemente ni sabía nada de eso, ni le ha interesado nada de eso. Lo que le interesaba era, por lo menos así actuó, lo que le interesaba era la ventajería de geopolítica, y aparentemente no solamente la versión eslava. Hay que ser eslavo para entender muy bien cuál es esa complejidad de la relación rusa y ucraniana. Y parece ser que Putin es el mejor que le entiende,
y el más consistente que ha sido en el sentido, como dice Buenaventura, no se metan aquí, por favor, yo conozco esto es una amenaza a mi territorio, yo tengo unas relaciones especiales con Ucrania que ustedes no conocen, vamos a explotar mejor la diplomacia, las conversaciones en otras dimensiones, antes de ir a lo burdo, que es el ejercicio de la fuerza. Pero Occidente no sabe nada de eso, no tenía una idea en dónde se estaba metiendo y lo que estaba era reproduciendo las estructuras de la geopolítica de la Guerra Fría. Pues, y en ese sentido, yo creo que inclusive el derecho a la libre determinación de Ucrania está bien matizado. Ni tan siquiera lo podemos aplicar íntegramente como lo podríamos hacer en cualquier otro pueblo culturalmente monolítico, porque en Ucrania tenemos unas diferencias históricas de la parte oriental con la parte occidental, de unos señores que se llaman nacionalistas occidentales, de otra parte de la población igualmente poderosa y grande, que está relacionada históricamente con Rusia, que es la parte oriental del país, que se identifica con sus raíces rusas, y es bien difícil armonizar esas dos regiones del país, cada cual con su realidad no únicamente cultural, lingüística, sino económica. ¿Cómo uno puede manejar todos esos hilos para lograr que el pueblo ucraniano se libre determine como uno quisiera? Y como debería aplicar en el derecho, eso vamos a ver hasta dónde puede llegar. Daniel. Bien, gracias por ese compartir en el sentido de lo etnonacional, de lo étnico de esta conversación y de lo ancestral de la relación de los rusos con los ucranianos. Y dentro de algo que dijo ahorita Boaventura, que a mí me impresiona, pero lo había pensado de otra forma, que es un continente que nació para balcanizarse, porque continuamente, por periodos cíclicos, entran estos conflictos que lo balcanizan y crean nuevos pedazos y nuevos segmentos. En otras palabras, voy a hacer un chiste curioso. El colonialismo español en España ha dejado una geografía que 200 años después sigue siendo bastante unitaria, pero en la geografía de Europa no es así. Es una contradicción, cada cierto tiempo hay un movimiento. Y el problema es que hay identidades etnonacionales, como estabas explicando tú, Manuelo, que entonces tienen distintas afinidades, distintos mundos emocionalmente afectivos que cambian y van cambiando en el proceso del tiempo. Dicho esto, entonces, vuelvo a Boaventura y estamos aquí en este programa súper especial, súper alegre con nuestro amigo Boaventura de Sosa Santos, quien está en Portugal y nosotros estamos en Puerto Rico, estamos en San Juan, estamos en otro municipio que se llama San Sebastián, transmitiendo, y espero que en América Latina, porque expusimos este programa para América Latina también, que esté entrando la gente o que lo coja después. Pero dentro de esto, Boaventura, en lo que tú traes, tú planteas en tu último artículo, publicado en el Post Antillano ayer, que hay todo un proceso, por decir algo, de transformación en las lógicas de la geopolítica, y que cuando más tranquilos estábamos o pensados estábamos, la geopolítica de los mercados y de las expansiones de los aparatos militares se han seguido trabajando. Y aquí uno piensa en los rusos, pero pienso que los americanos nunca han descartado que la conversación es de los rusos, de los chinos también, que son los archienemigos de ellos en este momento. El problema es la humanidad. Y quisiera que nos habláramos desde la perspectiva en Europa. Escuchaste lo que dijo Manolo. En Puerto Rico creen todos los días, es un catecismo en todos los programas de radio, que Putin es malo, que el pueblo ruso está en contra de Putin, que los ucranianos... Y yo quisiera saber si hay unas voces, más allá de tu voz, en Europa, disidentes planteando otras cosas en los sistemas mediáticos, si hay contraposiciones, porque si fuera por las voces prioritarias de Estados Unidos, los sistemas mediáticos, estamos abocados a que nos va a invadir Putin, mañana nos invade y vamos a ser todos rusos. Entonces no puede ser. Sería bueno saber si hay otras voces en Europa que dicen otras cosas que aquí no estamos escuchando. Mira, Daniel, no es fácil. Europa está casi como Puerto Rico. Europa está casi como Puerto Rico, te digo. Realmente es completamente una
una histeria, un pánico moral, digamos así, orientado de una manera que realmente a mí me impresiona, porque nunca imaginaba que fuera de alguna manera. Yo realmente he trabajado y colocado artículos en la prensa, pero te digas una voz sola o muy poco presente y además con costos. Hoy, por ejemplo, un periódico me contestó de una manera violenta y es casi como cuando fue el 11 de septiembre de 2001, cuando nosotros, yo que estaba en los Estados Unidos, y claro, el ataque a las Torres Gemelas fue una tragedia de todo tamaño, y yo estaba en contra, obviamente, estaba en un Congreso de Derechos Humanos, ¿no? En la Universidad de Columbia, y solamente porque he dicho una frase, dos frases. La primera es que los derechos humanos deben ser respetados en todas las condiciones. Segundo, que por este ataque no deberíamos romper con el diálogo intercultural con el mundo islámico, porque en el mundo islámico había mucha gente, la gran mayoría, que estaba en contra de este acto horrible. Bien, casi mis colegas de Harvard que estaban ahí dijeron que casi me consideraron un filoterrorista, un amigo de los terroristas, porque estaba a introducir un poquito de complejidad en las cosas. Mira, es este el ambiente que tenemos hoy, aquí en Europa. Ya no hablo de los Estados Unidos y también, por supuesto, también, como lo que me dice de Puerto Rico. Es difícil. Y realmente, porque hay una cosa que tú tienes que ver en la política de los medios, ¿no? ¿Por qué? Miremos el caso de Irak. Una invasión de Irak, muertes, miles y miles de personas. Tú no vas nunca a ver una persona herida en un hospital. Nunca vas a ver a alguien ferido, a morir con sus niños, a huir de la escena. Nunca. Porque los Estados Unidos prohibían a todos los periodistas a entrar en la escena de guerra. O sea, era lo que llamamos y que llamo embedded journalists. Esos los que están con las fuerzas militares. Y por eso no pueden transmitir nada. Y como tú ves, ha habido escándalo de las Wikileaks y Julian Assange va sufriendo, pagando un precio muy alto por realmente haber mostrado algunas imágenes que nos muestran la tragedia humana. Pero aquí en Europa, claro, todo es también una época nueva, es una época de los telemóviles, de los videos, que cada persona saca. Realmente es muy fácil crear un pánico moral con todas las escenas de guerra, porque todas las escenas de guerra son violentas, obviamente. Y muere gente que no quería morir y que no merece morir. Y que no quería la guerra, porque los ucranianos tampoco querían la guerra. Entonces, realmente hay aquí un pánico que se crea, es muy difícil. Sí, no tanto, si es un momento difícil, y entre tú y Manolo me gustaría escuchar, porque yo y Manolo estamos en Puerto Rico, Manolo y yo estamos en Puerto Rico y estamos viendo lo que está pasando. Y las voces, que algunos iban a entrar, pero hoy hay muchas actividades políticas. Ahora mismo a las 6 de la tarde en Puerto Rico está todo el mundo hablando de esto también en otros foros. Pero por más que uno diga, hay otra realidad, es más complicado. Vamos a ver los dos lados de la manzana, cada lado de la manzana y juntarlo. La narrativa dominante, la narrativa es una de los buenos contra los malos. Y el otro bando también tiene, como dijo ahorita Manolo, que coincido de los malos contra los buenos o los buenos contra los malos. Y ya estamos grandes, hemos vivido demasiado, hemos vivido la revolución cubana, la revolución nicaragüense, hemos vivido Chile, hemos vivido el 9/11. O sea, la humanidad ha llegado a este momento que ha vivido mucho. Y es cómico como hay quiebras en la pared, pero no son suficientes para plantear otra alternativa. Así que me gustaría escucharlo porque en este momento lo que yo quisiera es plantear otra alternativa. Yo le puse atención la semana pasada cuando se dio la votación en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, a los testimonios de los países. Porque aunque votaron a favor de la resolución en contra de una invasión, lo que explicaban era otra cosa. O sea, en la mayoría me quedé con la mujer del Líbano, la embajadora del Líbano.
hizo un planteamiento extraordinario. Usted quiere que yo le hable de invasiones. A mí invaden mi país todos los días el ejército de Israel. Y usted quiere que yo diga que esta invasión está mal, pero no podemos decir que la mía está bien. Entonces, y después la de Sudáfrica fue extraordinaria también. Entonces, creo que lo que hay es que ver cómo contrarrestamos las narrativas dominantes de cualquier bando, pero también que seamos ese hombre o mujer de la modernidad racional que piensa y dice, bueno, vamos a llegar a un compromiso, porque hay algo que me dice que en esta crisis de Ucrania los antecedentes fueron comportamientos muy irracionales que llevan a esta situación. Eso sin hablar, que es algo que es un fenómeno extraordinario, de la relación del gobierno de Israel con los rusos, que se habla tan poco. Y el gobierno de Israel ha dicho, yo soy proamericano en unas cosas, pero en este tengo que escuchar a los rusos porque allí hay un grupo de gente que son nazis o neonazis, ellos y después van como siempre contra nosotros. Entonces, me gustaría escucharlo a cualquiera que quiera responder, porque esta complejidad no nos permite crear una narrativa alterna. Y nosotros, por lo menos en el Pozo Antillano, hemos estado consistentemente diciendo, sí, todo lo que dice la otra prensa es verdad, pero miren esto, hay otra prensa que también debería hacer un balance y no está pasando. No sé cuál de los dos quisiera contestar. Bueno, Daniel, yo me aventuro y te planteo algo que yo sé que tú sabes bien y que Buenaventura conoce, que es que del dolor humano y de todas estas desgracias humanas, que es el enfoque que tú quieres traer en esta parte, de eso es que los sectores de la prensa hacen su caldo de cultivo. Ahí es que algunas líneas multinacionales periodísticas hacen su agosto cuando quieren girar a partir de la desgracia humana y a partir de eso que se le llaman casualties y las crueldades como el bombardeo a un hospital y cosas por el estilo. Y ahí es donde eso se presta mucho pues para la manipulación. Un recordatorio que tú conoces, probablemente Buenaventura también y nuestros hermanos de América Latina, es que la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en gran medida se basó en un histerismo creado por la prensa estadounidense, ¿verdad? Desde el Pulitzer y el papá de Patricia Hearst y aquella gente. Eso es lo que puede mover muchas veces el tráfico humanitario de las guerras y de las desgracias. Yo no me imagino cómo podemos hacer una narrativa que no sea por la forma en como su señoría, Daniel Nina y otras personas lo están haciendo, que es utilizando redes, conectándose con personas en el mundo entero, mirando a otras latitudes, agarrando otras voces, intentar crear un balance, ¿verdad? Una salida, una tercera salida, pero obviamente es lenta en comparación con los monstruos. Buenaventura mencionó a Olaf Palme, aquel gigante del no alineamiento, ¿verdad? Este tipo de persona que promueve la tercera alternativa, promueve la neutralidad. En este caso, pues obviamente estamos ávidos, pero todavía parece que la cosa está un poco lenta. Buenaventura, ¿cómo lo ves? No, mira, yo lo veo realmente muy convergente con lo que ustedes están diciendo, y realmente la dificultad grande es que cuando entramos mismo con hechos, o sea, con cosas históricas que son obvias y que son documentadas, la gente no quiere oírlas, digamos. Por ejemplo, en 1990, entre James Baker y Gorbachev, es acordado que la OTAN no va a expandirse ni un milímetro para este. Ese fue el precio que la OTAN y los Estados Unidos pagaban para Gorbachev facilitar la reunificación de Alemania. Entonces, se reunifica, pero usted no avanza. Es decir, está combinado. Bien, 4 años después, empiezan a entrar los países como Polonia, como Lituania, Letonia, en la NATO. O sea, este es un hecho. Segundo hecho, cuando Putin llega al poder, en casi sus primeros discursos,
Él pide para Rusia entrar en la NATO. Él pide para entrar en el mercado común, entonces, la Unión Europea. Él dice, no, es prematuro. No, Rusia es demasiado grande para entrar en la Unión Europea. O sea, realmente hay aquí hechos que tendremos que traer. Por ejemplo, 2014, lo que para mí fue un golpe en contra de un presidente elegido democráticamente, ¿no? Hay una negociación porque, como Manolo lo decía muy bien, realmente Ucrania está dividida en dos partes, realmente, los ucranianos hablantes y los rusos hablantes. De hecho, casi todos los ucranianos hablan ruso, pero realmente es una parte étnicamente ucraniana y que es el occidente y del río de Dnieper para allá es Donbass y que es las dos repúblicas, Donetsk y Lugansk. Las dos repúblicas pidieron independencia si realmente la Ucrania entra en la NATO, en la NATO y la Europa, Unión Europea. Y la Rusia ha dicho, no, independencia por ahora no, vamos a tener una autonomía. Y entre Rusia, Ucrania, Francia y Alemania se hacen los acuerdos de Minsk. Y los acuerdos de Minsk lo que decían era una autodeterminación fuerte de las regiones para dar paso realmente a la identidad étnica, especificidad étnica. Por ejemplo, la lengua rusa, que ahora está prohibida, digamos, de enseñarse. Ahora, lo que pasó fue que realmente después de 2014, Ucrania ni quiso hablar de los acuerdos de Minsk. Y la Unión Europea podía haber hecho presión. Podría decir, mira, si ustedes quieren entrar en la Unión Europea, cumplan los acuerdos. Porque no lo hicieron. A mi juicio, no es teoría de la conspiración. Porque los Estados Unidos tienen un objetivo geoestratégico en Europa, que es considerar a Europa un parcero menor. O sea, un parcero que tiene que ser obediente a los Estados Unidos y no tener una política externa obviamente autónoma y de preferencia ser dependiente de los Estados Unidos para energía y materia prima. Claro, el gas y el petróleo, que en gran medida viene 70% del gas y que sigue entrando en Ucrania viene de Rusia. 40% lo de Alemania. Entonces, Italia, casi lo mismo. O sea, realmente hay una dependencia y realmente los Estados Unidos querían cortar eso. ¿Para qué? Porque la estrategia de los Estados Unidos es acceso a las materias primas y a los mercados. En América Latina y en Europa es siempre lo mismo. Y ahora tú ves, si eliminan realmente y si van a boicotear a Rusia, ¿dónde va Europa a recibir el gas? De dos países que lo produce el gas líquido, ¿no? Líquido, que es los Estados Unidos y Qatar, también Australia, pero es muy lejos. Entonces, vamos a pagar 60% más de esto. O sea, realmente, estos son hechos que no podremos traerlos casi, porque no hay espacio. Como también no hay espacio, esto que tú decías, Daniel, que es realmente complicado. Por ejemplo, Israel, esta posición de Israel, que uno puede decir, mas claro, Israel tiene inicialmente una posición neutral, etcétera, que era ayuda humanitaria. Ustedes saben, y esta información que recibo de una fuente absolutamente fiable de los Estados Unidos, que Jewish Voice for Peace, la voz de los judíos para la paz, a que pertenece Judith Butler, por ejemplo. Y yo pertenezco a esta organización también. Y entonces, es de esta organización que se dice que yo no soy judío, pero soy miembro, podemos ser de la organización. Israel está llevando refugiados ucranianos para los territorios palestinianos, robados a la Palestina. Y entonces está eliminando, luchando, expulsando los dueños de la tierra, que son los palestinos, para traer
los inmigrantes refugiados ucranianos, preocupados que ni todos son judíos, como acaba de salir en la prensa de Israel. O sea, este racismo que está por ahí, como la Unión Africana, que también tuvo una nota que también no salió en la prensa occidental, fue que la Unión Africana se unió para denunciar el racismo en contra de los estudiantes e inmigrantes negros en Ucrania en la salida para Polonia. Tanto las autoridades ucranianas como las autoridades polacas exigían que dejaban los negros para la última parte de la cola, para entrar en los trenes, para entrar en Polonia. Primero los blancos y después ellos. Esto está en un texto de la Unión Africana y ahora tú lo puedes leer no Human Rights Watch, o sea, una organización norteamericana. El problema es que esto se lee, pero después no va en los noticieros, no va en los políticos, no va en los análisis dominantes de la prensa, porque no conviene. Porque, para te decir todo lo que pienso, los Estados Unidos están a aprovechar esta crisis para demonizar a Rusia. Y el objetivo no es siquiera la Rusia, es aislar China. Porque los Estados Unidos están siguiendo esta estrategia, geoestrategia, que Europa no lo está a ver. Pero quien lee la Foreign Affairs como yo como tú sabes, vivo hace 35 años, casi la mitad del año en Madison, Wisconsin. O sea, yo acompaño un poco lo que está pasando en la política externa de los Estados Unidos, ¿no? La Universidad de Madison, de hecho, fue muy influyente. Cuando cayó el muro y cuando acabó la Unión Soviética con las inversiones en derechos, en tribunales, etcétera, fueron mis colegas que fueron a Rusia. Entonces hay aquí realmente toda una idea de que este es para aprovechar, hacer una presión por el norte sobre China y por el mar de la China por abajo. O sea, la China está intentando, los Estados Unidos están intentando contener a China. China es el rival. Porque si tú lees el documento de la CIA, que yo leo regularmente, porque tiene un instituto de estudios estratégicos muy fuerte, muy bueno de hecho, ¿no? Que escribe siempre los Global Trends. Si tú ves esta publicación que es pública, Global Trends 2030, te dicen que la economía primera del mundo será China y que los Estados Unidos tienen que controlar China. Y en Foreign Affairs, lo que dice es que ahora será guerra fría con China, pero esta guerra será caliente al final de la década. ¿Qué es esto? No estoy mintiendo, están diciendo todo. Lo que yo cité en este artículo de la Rand Corporation, tú lo puedes bajar. Y era esta idea de que es necesario crear incidentes que demonicen a Rusia. Está claro, pero no se puede decir. Esto en las democracias, o sea, ¿comprendes? Donde se dice que aquí hay libertad de opinión, pero no se puede decir. Lo único que podíamos oír un poco eran grandes periodistas norteamericanos, por ejemplo, un hombre muy conocido, Pulitzer Prize, que es Chris Hedges, por ejemplo, donde él hablaba y tenía su show actualmente, Russia TV, pero la Russia TV desapareció. ¿Comprendes? O sea, es una presión y curioso, Rusia deja que CNN siga transmitiendo, BBC sigue transmitiendo en Rusia, pero nosotros no sabemos. Ya no hay Sputnik, ya no hay Russia TV. Acabó. Es una complejidad interesante lo que estamos comentando ambos y yo quisiera plantearlo de otra perspectiva. Esto de hacer un periódico diariamente en los pasados 11 años me ha enseñado a mí de periodismo como no sabía. Yo he estudiado cualquier cosa, pero no periodismo. Y entonces nosotros manejamos tendencias mediáticas, que es por donde va la tendencia y tú dices cómo se reproduce. Los rusos son buenos en eso, en analizarla. Los venezolanos son muy buenos en analizarla. Cuando de repente, por decir algo, hay en el lago, en el Mar Negro,
pues está todo tranquilo y de repente apareció un submarino. El submarino no sabemos de dónde es, no, tiene una bandera rusa, es decir, los rusos han invadido ese mar. Y esa tendencia te dice que los rusos van a invadir. Así que la historia empieza con un pequeño dato que no hay corroboración que te dice qué pasó. En esta conversación yo llego a la conclusión en estos días que el aparato ideológico del Estado, volviendo a Althusser y a Pulanzas en la década de los 70, es más anárquico de lo que uno piensa, pero todos son niños y niñas obedientes que siguen el coro. Y el coro lo define sin chistear el Departamento de Estado Federal de Estados Unidos, el de Washington, el de Blinken. Y cuando Blinken a través de ese señor o del presidente dice Putin es un desgraciado, es un demonio, esto, la prensa lo reproduce sin cuestionarlo nada y crea una tendencia que después alterarle es muy complicado. Porque las voces disidentes hemos estado aquí, hemos estado diciendo cosas, pero no hacen el coro. El coro es un proceso sostenido de un aparato anárquico que actúa muy concertadamente, que son los sistemas mediáticos comerciales. Para contrarrestar eso, tú tienes que tener otro sistema mediático que determine, y aquí vamos a un juego de las cosas que esos artículos tuyos de hace 40 años atrás sobre la geografía y los mapas, que controle geografía, que controle poblaciones y que la población dice eso está mal. Entonces, es muy curioso que en este momento, y algo que decía Manolo, en todas las narrativas me dicen que todo el mundo está contra Putin y Putin es un loco que está solo y que maneja un ejército de 200.000 hombres que están invadiendo. Pero realmente hablando, hasta la complejidad del mundo no se puede simplificar así, pero la narrativa dominante la domina. Y en Puerto Rico, en Estados Unidos, esta narrativa, ya yo he recibido 2 reacciones recientemente de gente diciéndome que yo soy una marioneta. Y yo lo miro y digo, ¿usted en serio me está llamando una marioneta a mí? Porque sería grande con lo gordito y grande que yo soy que me esté así brincando, ¿verdad? Pero realmente hablando, ese no es el detalle. El detalle es que si han visto lo que hemos publicado, o sea, nosotros hablamos del principio de la no invasión o la agresión de un país sobre otro. Nosotros somos un país invadido. ¿Cómo yo voy a decir que mi invasión es mala y la otra es correcta? Segundo, el principio de la soberanía de los pueblos. ¿Cómo nos vamos a oponer a eso? En otras palabras, nosotros tenemos que vivir por la soberanía. Tercero, los pueblos, las guerras no son conducentes a nada positivo y la gente que muere son la gente de a pie, los pobres, los que no pudieron escaparse, los que no pudieron coger un avión y salir de Ucrania como pasó con los oligarcas o greganos, porque no son burgueses, son oligarcas. Los oligarcas ucranianos, los oligarcas rusos que se fueron en un avión, los ucranianos. Y finalmente la invitación a las negociaciones diplomáticas que no pueden parar. Así que me gustaría que Manolo, si quiere, ¿qué podemos hacer desde la sociedad, de lo que llamamos la sociedad civil, desde los sectores para crear otra narrativa o para producir un cambio que cree un balance? En otras palabras, Boaventura, aquí de piquetes y manifestaciones estamos al día. Todos los días hay una ahora mismo. Llevamos unos años sumamente activos, pero no cambia la narrativa. La narrativa dominante sigue ahí, así que yo creo que es bueno para hacer ejercicio y mantener los cardios bien, pero no altera la política. Así que vamos a escucharte, Manolo, para ver qué tú nos propondrías. Antes que vaya, déjame identificar, estamos en el programa Funche Caribeño con 2 queridos amigos desde Coimbra, Portugal, el profesor y amigo Boaventura de Sosa Santos, y desde San Juan, Puerto Rico, Ángel Manuel Rivera, alias Manolo, en esta colaboración entre el Post Antillano desde San Juan, en los controles Adrián Ciaca Pérez, producción general Alejandra Ortiz Arraiza, y en San Sebastián Robertito Rivera y la mentoría de Ramón Edwin Colón Prat. Este que les habla Daniel Nina desde San Juan de Puerto Rico. Adelante, Manolo. Bueno, Daniel, una petición y un capricho personal es que en algún momento le expliquemos al mundo y a Buenaventura y a quienes nos quieran escuchar qué significa funche en el vocabulario puertorriqueño. ¿Qué sabe? ¿Verdad que tú sabes, Buenaventura, lo que es un funche? Tienes que ver conmigo, eso en Colombia, pero explícalo tú. Sí. Bueno, el funche es esta mezcla de sabores que se usaban en la Segunda Guerra Mundial, que era con harina de trigo y una serie de cosas, que era un alimento muy común, muy barato y entretenía las tripas, ¿verdad? En aquellas circunstancias de pobreza y de bloqueo alimentario.
y eso lo pasaron muchos países del mundo y le llamaron a lo mismo de muchas maneras, el funche, que era una forma pues de mantenerse vivo. Y eso es una metáfora para indicar lo que Daniel hace en estos experimentos, que es conversar de diferentes temas y traer a diferentes analistas. Bueno, pues Daniel de lo que está hablando es de cómo meterle mano a lo que Gramsci decía y sabía que era la hegemonía, ¿verdad? La hegemonía es este monstruo aplastante, este monstruo discursivo, narrativo, además de lo económico y un sinnúmero de cosas. Y cómo es que esos sectores, que no es el Estado propiamente, que son otros orbitales de la sociedad, como la prensa, por ejemplo, o sectores de la prensa, se montan en la ola y manejan el barco con la hegemonía y llevan a los pueblos a como decía un patriota puertorriqueño, ese discurso en una colonia como Puerto Rico es el que te dice y te ordena a quién tú debes odiar y a quién tú debes amar, y te lo dicen de un día para otro. Aquí nadie sabía hace 30 años quién era Saddam Hussein, hasta que de un día para otro todo el mundo se enteró que era el malo de turno. Y así Milosevic, el de Kosovo. Y ahora pues esto es un enemigo detrás del otro para mantener la maquinaria de la hegemonía trabajando. Pero no hay duda que la manera es seguir marroneando con la información alterna, con la información que desde nuestro punto de vista es la correcta, denunciar el imperialismo, denunciar la hegemonía, denunciar el poder abusivo donde quiera que se encuentre, sin caer en el blanco y negro de la Guerra Fría, ¿verdad? Sin perder el sentido crítico de quien está mal, pues está mal, ¿verdad? Y a Putin no hay que santificarlo ni cosa que se parezca. Mantener la equidistancia con los extremos y seguir una lucha que es fundamentalmente pues intelectual y de honestidad con nosotros mismos, y eso es lo único que le podemos transmitir al resto del mundo. ¿Cómo tú lo ves, Boaventura? Gracias, Manuel. Yo esperaría que pudiéramos estar un poquito, yo estoy totalmente de acuerdo con Manolo, es eso que tenemos que hacer. Yo pensaba, podría decirse, que estábamos en mejores condiciones ahora para resistir a esa narrativa, Daniel, porque esa narrativa tuvo dos momentos muy fuertes, que fue el ataque a las Torres Gemelas y después la invasión de Irak, con las armas de destrucción masiva, ¿no? Que se reveló que fue una mentira, las armas de destrucción masiva, ¿no? Después de miles de muertes, después de un país destruido. Entonces yo pensaba que ahora la prensa, las noticias, la Francia, porque tenemos que ver quién las da las noticias. La Reuters, la Associated Press, la France Press, son 3, 4 grandes agencias con 2 periódicos de los Estados Unidos que dicen para todo el mundo. Repiten, es el New York Times y Washington Post. Y si tú ves cuáles son las relaciones de familia entre quien escribe en Washington Post y quien está en el gobierno de Biden. No te voy a decir, va a verificar porque es así. Es así. Y tú ves que hay conexiones entre la prensa y el gobierno de esa manera, digamos así. Y ya no es posible, por ejemplo, cuando tú dijiste una cosa que puede ser muy relevante, en otro tiempo podría ser muy relevante, que es el hecho que a pesar de tanto pueblo, tanto país será en favor de la condena de Rusia, todos dieron sus razones y muchas veces sus razones implicaban más los Estados Unidos do que a Rusia. Eso que decía, porque la gran parte de las invasiones son por parte de los Estados Unidos, desde Granada, o sea, no es de la Rusia, digamos así, ¿no? Entonces, pero eso no se habla, tampoco se habla
que hubo 35 abstenciones. Curiosamente, 17 son países africanos. Un tercio de los países africanos se ha abstenido. ¿Por qué? Realmente, curiosamente, los países que salieron del colonialismo portugués, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Mozambique y Angola, todos votaron de abstención. O sea, porque estos países, cuando lucharon contra el colonialismo portugués, también se recuerdan que recibieron mucha ayuda que vino de Rusia, que vino de Cuba. Angola es independiente hoy debido a Cuba. Fue Cuba que venció los sul-africanos del apartheid en una famosa batalla de Cuito Carnaval. Es claro eso, ¿no? Se sabe, ¿no? Pero nadie habla. O sea, esto es lo que yo digo en mis trabajos más teóricos de epistemología, Daniel, la sociología de las ausencias. ¿Cómo se crea la ausencia? ¿Cómo no se habla? Se produce como inexistente. Como se dice, votaron en contra 5 países que no son verdaderamente países, Corea del Norte, son failed states, pero no hablo de las abstenciones. Entonces, todo esto yo pensaría que estaríamos en una situación un poquito mejor para vencer las grandes narrativas y tenemos un poco más de espacio para complejidad y para mantenernos una lógica de argumentación democrática, no de insulto, ¿no? Y realmente lo que está pasando es una de dos. O te silencian o te insultan, digamos así. Y esto realmente no es posible. Esto es lo que más me molesta. Yo nunca había pensado alguna vez, porque no me pidieron también, de dar una entrevista a Russia TV, pero me pidieron. Yo dije, ¿por qué no? Claro, nunca más me contactaron. Estoy seguro que ya no tienen siquiera la conexión de email para contactar, ¿no? O sea, todo esto es libertad de prensa, todo esto es la democracia. Claro que es una sola cosa, debo decir, para no decir que es todo malo en Europa. Muchos líderes en Europa, algunos, no fue la mayoría, han dicho que no se debía haber prohibido Russia TV Sputnik, porque eso era la estrategia de Putin, que silenciar a los disidentes. Deberíamos haber mantenido esos canales. Y yo realmente para mí era muy importante para seguir todo esto con informaciones correctas, Daniel. Yo seguía 3 canales diariamente, 2 en contra de Rusia y una, digamos, a favor o más próximo de Rusia. 2 en contra. Al Jazeera, porque es la política de Qatar. Qatar también tiene interés en todo esto, ¿no? La turca, TRT, que es una gran televisión turca internacional, muy buena, que tuvo una posición más neutral, algunos comentarios interesantes, y había la Russia TV, ¿no? Todo eso se pierde la riqueza del análisis y se crea un ambiente de sospechas sobre nosotros porque éramos filoterroristas, ahora somos filoputinistas, ya no sé. Es muy difícil en este contexto, pero mire, nuestra responsabilidad como intelectuales de izquierda, intelectuales, como digo, de retaguardia, no quiero ser vanguardia de nadie, quiero ser una retaguardia, es la retaguardia de una voz que va dando complejidad y muchas voces silenciadas, y eso que yo pienso que el post antillano puede hacer, es dar un poquito de espacio a voces silenciadas, porque eso es lo que tenemos más hoy. Se silencian las voces. Y entonces dar espacio. No tienes siquiera de concordar. Tienes que, mira, hay otras visiones, y no son locos, no son agentes. Y hoy tuve que contestar a un periodista que casi parecía que me decía que era un agente de Putin. Yo decía, usted está en desacuerdo conmigo, pero no me pasa por la cabeza decir que usted es un agente de la CIA. No voy a decir eso. Usted tiene una opinión distinta.
Era un director de un periódico importante en Portugal. Pero tú ves cómo están las cosas por acá. No es fácil, Daniel. No es fácil. Pero hay muchas cosas Rico. que por la experiencia de lo vivido y todas las memorias colectivas que tenemos, pues nos deben hacer pensar que, y ahí voy a coincidir con algo que estabas diciendo, que uno, no todo está perdido y que esta guerra, que para mí es una tercera guerra mundial ya, por las políticas macroeconómicas tomadas, son nunca antes conocidas, ¿entiendes? Como eliminar un país del SWIFT, de las transacciones del SWIFT, es decir, le negaste el acceso a los mercados globales de transacciones de dinero, o sea, no puede. Pues en esa conversación yo pienso lo siguiente, las memorias colectivas, eso que tú llamas de las sociologías de la ausencia, nos hacen pensar que en el momento crucial, eso que Homi Bhabha hablaba cuando hablaba sobre Ruanda, cuando él hizo toda una narrativa del holocausto en Ruanda, que él decía cuando el vecino miraba a los ojos a su vecino y tenía que darle un machetazo en la cabeza, decía, pero este es mi vecino con el cual yo hacía comida a la barbacoa, este es mi vecino que bendijo a mi sobrina o a mi hija. Y entonces Homi trató de humanizar ese momento. Pues yo creo que la humanidad, como diría Salvador Allende en otro concepto, camina por unas grandes alamedas que son de la humanidad, que no son de la guerra y la destrucción. Eso por una parte. Y eso me hace pensar entonces que el trabajo que tú has hecho, y estaba aquí buscando tus libros, gente, si ustedes no conocen la obra de Boaventura, por favor lean un librito nada más que tiene varias versiones, como 300, 400 páginas, que se llama Las Epistemologías del Sur, que es un libro, una narrativa lindísima para entender las voces invisibles. Y no voy a entrar en debates teóricos, porque Foucault habló de una forma, los otros, Aníbal Quijano habló de otra, pero esta es la de Boaventura, la de las epistemologías del sur, todos los saberes que existen que no valoramos. Y dentro de eso debe haber un saber, como hablábamos en una conferencia que di hace unos años atrás, cuando empezó la pandemia, de la preservación. En un momento de pandemia, los más que sufrieron en el siglo XIX en Puerto Rico de las pandemias que hubo, que eran epidemias en aquel momento, fueron las poblaciones afrodescendientes. Puerto Rico perdió en la cólera del 56, 1856, el 10% de los esclavos desaparecieron de cólera. Así que el hombre y la mujer negra en Puerto Rico sabe preservarse. En esa conversación, pues volvamos a las epistemologías del sur del compañero Boaventura de Sosa Santos. Se consiguen algunas librerías en Puerto Rico, si no en esas redes sociales se consigue, y también por Claxo está en distintas versiones de libre acceso, porque en Claxo lo tiene libre acceso. Y de igual forma el libro del compañero Ángel Manuel, que es un libro muy interesante porque le aplica a Gramsci a la política colonial, que se titula Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana 1959-1962, está disponible en Puerto Rico en todas las librerías, pero Ángel Manuel, Manolo, te tengo que decir que se quedó en San Sebastián y se está vendiendo allí, así que te reconciliamos la semana que viene en la librería Macondo del escritor Edgardo Nieves Mieles. Y dentro de esa conversación, en los minutos que nos quedan, un minuto para cada uno antes de cerrar, si ustedes fueran a decirle a la humanidad que se traduzca en un niño o una niña recién nacida, como también el anciano o la anciana más viejito, el que tiene 112 años, ¿qué ustedes le dirían en este momento? Manolo. Yo le diría lo que me dijo una gran amiga antropóloga aquí en San Juan cuando yo en un momento de depresión a los pocos días del desastre del huracán María, yo le despotriqué todas las necesidades por las que yo estaba atravesando. Le escribí un texto y ella me dijo una sola oración: la poesía prevalecerá. Y yo le dije, y pagarán su culpa los traidores. Bien, gracias Manolo. Boaventura, ¿qué tú nos quieres decir antes de irnos en esta hora? Mira, yo quisiera dar toda mi solidaridad con los sufrimientos injustos de tanta gente. Obviamente, esas palabras que decían, mira, estoy contigo, tú seas ucraniana, o seas siria, o seas de Yemen. Tú sabes que en la primera semana de Ucrania, que solamente se habló de las muertes en Ucrania, mataron más gente en Yemen do que en Ucrania, y no se habló para nada.
O sea, hay vidas que valen y vidas que no valen. Yo quería decir a esta persona, mira, tu vida vale incondicionalmente. El hecho que no pasa en las noticias, noticieros, no quiere decir para nada. Tu vida vale incondicionalmente y el sufrimiento injusto, tú tienes que luchar, no pobrecita, aislada, organízate, la lucha continúa. Bien, bueno, yo creo que en esas notas quisiera empezar dándole las gracias a ambos. Manolo, que viene desde San Juan, cerquita, estamos cerca, pero está en su casa o en su oficina. A Boaventura, que viene desde Coimbra, Portugal, que son casi las 11 de la noche allá, pero pues te agradezco porque cuando te escribí pensaba, uno, ¿a cuál correo electrónico te consigo? Porque yo no soy RT, pero tengo múltiples correos electrónicos tuyos y tomé uno y me contestaste tú, no tu asistente o personal administrativo allí en Coimbra. Y dentro de eso, pues darte las gracias porque hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros. Y desde nuestra perspectiva, esto es una contribución, como ambos de ustedes apuntaron, a seguir dando otra información que inunde, que afecte la narrativa dominante. Y cada cual es un ser humano con criterio y decidirá qué hacer. Pero no puede ser porque yo soy un sujeto manipulado por una forma de una tendencia que me quiere imponer una posición contraria a otra situación. Aparte, dentro de esa conversación, este diálogo deberíamos continuar. Sigue escribiendo Boaventura porque por lo menos nosotros te publicamos, ¿entiendes? Y sigue escribiendo y dándonos luces. Y a Manolo sigue haciendo debates como has hecho aquí en Puerto Rico, que tuvieron uno el viernes pasado o el jueves pasado. Sigan debatiendo porque nosotros estamos pendientes y lo que queremos todo es vivir en una humanidad que a partir de la condición humana de este momento, que es el respeto a la diferencia, a la tolerancia, a la pluralidad, eso es del siglo XXI, ese es nuestro norte, podamos seguir conviviendo. Con eso me despido, gracias a nombre del Post Antillano en San Juan de Puerto Rico, Gracias, a Adrián Ciaca Pérez y Alejandro Ortiz en la un abrazo, en chao. Raíces en San Sebastián, Robertito Rivera, Ramón Edwin Colón Prats, a mis invitados de la noche del día de hoy, a Boaventura Sosa Santos y Ángel Manuel Rivera, muchas gracias. Nos despedimos, Daniel Nina. Hasta entonces, mañana a las 2 de la tarde, Club de Lectores, nuevamente por estas plataformas, transmitiendo de Puerto Rico. Muchas gracias. Adiós.